Ya 19, 17 minutos en todo el país. En esta segunda hora de Volver a Casa está Mauro Guzmán y hoy con el taller de narración oral están José y Antonio acompañándolo también. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy Hoy bien, todos muy varones bien, somos. muy bien. Sí, ¿Todo todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Todo bien, José, también? Bien, muy bien. Un gusto. ¿Bautismo de José decía? Sí. ¿Nunca en una Primera radio? vez. No. Mire usted. Bueno, ahí está. Esperemos ser un buen bautismo. Unos buenos sacerdotes. Esperemos que sí. Lo peor es que, pase lo que pase, esta va a ser su primera vez en la radio. Entonces, como, Claro. bueno, no se va a olvidar. Puede ser muy bueno o muy O mala. muy mala. No, va a ser buena, va a ser buena. Mauro, contanos un poquito qué es el taller de narración oral, porque miércoles pasado viniste con la gente de escritura, el taller de escritura. Sí, tal cual. Hoy estamos con el taller de narración oral, que básicamente es un taller en el que vamos a escuchar y contar Sí. cuentos. A eso vamos, ¿sí? A escuchar bien. y contar cuentos y tratar de hacerlo cada vez mejor. Esa es la idea. Nos juntamos cada semana, hacemos una ronda y vemos qué trajo quién para contar. Y va contando. ¿Qué se cuentan? Cuentos leídos en libros. Ajá. Ahí los contamos oralmente, sin leerlos, ¿no? Pero a veces los sacamos de libros que hemos leído. También pueden ser leyendas, poemas, mitos, recuerdos de la vida personal, varias cosas. Y buscamos el modo de contarlos de la mejor manera posible, siguiendo el estilo de cada quien, ¿no? José y Antonio van a escucharlos ahora, tienen distintos estilos, distintas maneras. Bien. Y distintas temáticas a veces que les interesan, y Ujú. eso está bueno. Hay cuentos largos, hay cuentos cortos, hay para todos los gustos. Y bueno, lo que hacemos es eso, juntarnos a contar, y por supuesto siempre está la práctica ahí como algo importante de contar, pero también la reflexión sobre esa práctica, ¿no? Acá se podría hacer un silencio más, el final, ¿por qué no le cambiamos un poquito el final? El personaje no está creíble, vamos haciendo como distintas cosas con soportes de la práctica y teóricos también, ¿no? Eso va haciéndose y terminamos formando una comunidad de hablantes, de escuchantes, ¿no? Que eso es muy importante también porque nos sostenemos comunitariamente, ¿no? De estar con el otro, escucharnos, que siempre, pero ahora quizá también más que nunca, es importante escucharnos, parar la oreja, parar el cuerpo, sentarnos, escucharnos y ver qué historia tiene el otro. Recién decía lo de un personaje. ¿Tiene mucho de actoral también, la narración oral, crees? Eso es un debate muy interesante. Ajá. Lo que podemos decir acá es que son cosas distintas, la actuación y la narración oral. En principio que la narración oral es anterior al teatro, porque se cuentan historias desde antes de que se invente el teatro, ¿no? Alrededor del fuego, ¿no? Casi con el fuego nació. Exacto, tal cual. Y porque podríamos verlo al revés también, que a veces los actores hacen de narrador un ratito en alguno de sus Sí. tipos de espectáculos, ¿no? ¿Quién le presta a quién, digamos? ¿De quién es la casa y quién tiene la habitación adentro de la casa? Sería como, ¿no? ¿Quién le alquila la casa a quién? Podríamos preguntarlo, pero de todas maneras, sí, por supuesto que con la narración oral escénica, como la conocemos ahora en las grandes ciudades, o después del siglo XX, del siglo XXI también, donde la narración oral se lleva a veces a los teatros, a los escenarios, se utilizan luces, hay cierta conciencia escénica del uso del espacio, de los objetos cuando los hay. Por supuesto que la narración oral ahí es un arte escénica y toma elementos que tienen que ver también con el teatro, y a veces si vos haces teatro o haces clown, por ejemplo, podés usar eso a la hora de contar un cuento, ¿sí? Tenés que ser consciente de que estás contando un cuento, ¿no? Pero te da herramientas. Te da herramientas, claro que sí, por supuesto, sí. Qué bueno, qué lindo. José, ¿es tu primer año haciendo este taller de narración oral? No, hace ya varios Ajá. años que vengo compartiendo el espacio con toda la gente del grupo. Somos unos pocos, pero lindo grupo. Pero bueno. ¿Y cómo te sumaste hace un tiempo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este espacio? Yo siempre le he contado cuentos a mis nietos. Qué lindo. Entonces, después los empecé a escribir, mi nieto los dibujó, y entonces las cosas fueron yendo hasta que lo vi a él y al grupo en la feria, creyendo que leían cuentos. Y me encontré con que era algo distinto, y me gustó. Desde entonces estoy acá firme. Se nota que te gustó porque te quedaste. Sí, por supuesto. Qué lindo. Bueno, y ¿Y Antonio, Antonio? segundo año que viene. Segundo año que también viene a acá. visitarnos, sí. Sí, recuerdo que estuve el año pasado. Sí. La pasé muy bien. Bueno. Y bueno, con Mauro ya hace un tiempo que ando circulando. Ajá. Comencé con él en un taller de escritura creativa.
por acá cerca, a la vuelta, en la calle Catamarca. Y después me enteré que hacía la cuestión de la narración oral. Y bueno, me plegué y nunca más solté. Dejaste. ¿Y todos los años le encontré algo nuevo? Decís, che, este año me dejó esto. ¿Cómo es eso? Creo que son épocas que tienen que ver con uno mismo y con el entorno, ¿no? Y por ahí te dan deseos de naufragar en la búsqueda de más cuentos, de más historias, o a veces la realidad te va empujando a que vayas buscando cosas nuevas, o profundizando en las que estabas trabajando, ¿no? Sí, seguro. ¿Y qué le gusta contar a ustedes particularmente? ¿A vos? A mí particularmente me interesan las cuestiones sociales, y bueno, que tienen que ver, que se cruzan con cuestiones políticas, bueno, eso. ¿No? ¿Y José, vos para las infancias o también vas para otros rubros? No, para las infancias, que yo creo que son eternas. Ajá. Todos tenemos un chico ahí dando vuelta. Y también lo social me gusta. Bien. Y cosas como las letras de los tangos, Bien. de algunos tangos, que me parecen súper interesantes y que habría que recuperarlas, ¿no? Bien, perfecto. Como poemas, ¿no? Sí. No solamente como canción. ¿Y cuál es el tango que más te gusta? Hay muchos. Sí, me imagino. Pero hace unos días que me está dando vuelta Sueño de Barrilete, por ejemplo. Tangazo. Y la letra de eso es muy interesante, y entonces creo que merece la pena difundirla por ahí en el grupo. Pero bueno, tiene algo, es demasiado poético para mí, es decir, no, por ahí me cuesta, me molesta la rima, me molesta esa estructura del poema, pero de todas maneras creo que es interesante. Bien, ¿y qué te gusta? ¿Un poema más sobre el llano, digamos? Sí, algo más informal, algo menos estructurado. Ajá. Algo que diga mucho, pero sin que se transforme en ese ritmo, en esa canción que a veces es un poema, ¿no? Sí, seguro. Mauro, ¿y cuando hacen la narración? ¿Hacen narración de cuentos, de poemas, de ensayos, etcétera? Digo, o se plantan en alguna, yo quiero leer esto, quiero ir por acá. Es bastante libre y abierto para que la búsqueda esté en el deseo de cada quien, ¿no? Bien. Por eso hay libertad de que cada semana cada quien traiga, yo quiero contar esto, así que puede ser todos esos géneros. Puede ser un tango, puede claro. ser un tango. Sí. De hecho, bueno, José, como ahí es el ejemplo, sí, hay libertad. Y yo también sugiero cosas cuando alguien no trae para contar, pero casi siempre hay para contar, entonces no hace falta que yo sugiera tanto, y sin embargo yo sugiero, o a veces nos llaman para una actividad en particular. Por ejemplo, la otra vez estuvimos en Casa Azul susurrando poemas y contando cuentos cortitos, chiquitos. Ajá. Y para eso tuvimos entonces esa consigna de que tenían que ser poemas para ser susurrados con el susurrador al oído de la gente, y tenían que ser poemas cortos o fragmentos de poemas. O sea, y los cuentos, como eran la silla cuentera, que la gente va y hay una silla de un cuentero y una silla vacía para el escuchante o el escuchante. Entonces ahí tenían que ser cuentos breves porque es como más de paso, ¿no? Eso. En esos casos la situación un poco nos lleva a elegir el repertorio. Si no, después hay libertad. ¿Y por dónde sale esa libertad? Por la búsqueda de cada uno, digamos, ¿no? Hay algo que te lleva, hay cosas que te gustan más que otras. Y bueno, ustedes saben que lleva mucho tiempo encontrar cuál es el repertorio de uno. Una vez estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires y había una docente universitaria de Tucumán, de la Universidad de Tucumán, y ella explicaba que ella daba clases de teatro, de narración oral, todo esto. Explicaba que un actor puede tardar, según ella, ¿no? Sí. 5 años en conseguir como empezar a encontrar su lugar, su manera de actuar, y un narrador le lleva por lo menos 10 años encontrar su narrador, digamos, ¿no? Una larga búsqueda que tiene que ver también con conocerse mucho a uno mismo. Sí. Es bastante más profundo de lo que uno puede suponer, pero bueno, ahí está uno en ese camino. Sí, muy bien. Ya quiero escuchar algo, Sí. pero le quiero preguntar a Antonio y José, ¿qué sienten ellos después de que terminan de contar con lo que reciben de quien está escuchando?
¿Qué les pasa? ¿Qué se les cruza? No, es sumamente interesante escuchar la opinión de los otros respecto a lo que uno cuenta o el poema que ha leído. Creo que es un aporte indispensable. Sin eso no se cierra esto de la narración oral. Es bueno saber cómo ha recibido el otro esa palabra, ¿no? ¿Antonio? Es muy buena la pregunta. Es difícil porque a veces uno espera una cosa y la devolución es otra. Me ha pasado de que he contado algo con el afán de que terminar haciendo una cosa, dándole una rosca al final para que fuera una cosa pensada, y muchas veces la sorpresa mía fue que recibí una risa, ¿no? Claro, por ahí tiene que ver con... porque el tema está en que el traspaso de lo que uno cuenta al otro, está ahí la conexión, en ese puente, ¿no? Y por ahí no es lo que uno pretende, es la recepción del otro, cómo lo toma, ¿no? Sí, cada uno toma el arte a su criterio. Claro, y también creo, pero corregime Mauro, porque usted que dice José, también entender que eso es parte, ¿no?, del proceso de narración, cómo se recibe y digo en ese diálogo de cierta Totalmente, es así, porque es lo que están diciendo, no podés controlar qué entiende el otro, uno puede tratar de expresarse de la manera más adecuada posible para eso que quiere decir, pero el otro es un ser independiente con una mente, con unas lecturas. Por ejemplo, hay cosas que es como pasa con un chiste, ¿no? Si vos no tenés ciertos conocimientos previos, a lo mejor no entendés el chiste o lo entendés de otra manera. Así que, y con eso que dice Antonio es muy interesante. A partir de un cuento en el que le pasó eso en particular, estuvimos charlando mucho sobre eso, pensando al respecto, y la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Antonio tiene que cambiar el modo de contar o depende de dónde lo cuente lo que pasa? O el problema está en el texto, digamos. Claro. Eso, y bueno, y fue probando y fue muy interesante eso. Pero sí, no podemos controlar qué entiende el otro, pero sí el sentido del texto se construye con el otro te está mirando, te está escuchando. Y José en particular quería decir algo acá. José cuenta cuando estamos en el taller, ¿no? No es lo mismo cuando vamos a un lugar a contar cuentos con público, así. En el taller es un espacio de reflexión donde nos damos devoluciones. Entonces José termina de contar y dice, críticanme, ¿no? Dice así. Él quiere que le digan que de verdad, y dice, no, que no sean buenos conmigo, él quiere que le diga porque él quiere saber en qué falló, mejorar, ¿no? O algo así. Mejorar. Sí. Tal cual, porque él quiere mejorar, y habla muy bien de él eso, ¿no? Me pasó una vez en un taller de escritura que un muchacho me pidió que había escrito un libro de poemas con un montón de poemas y no era parte del taller, era algo que había escrito él, y me insistí que le mirara el libro, hasta que bueno, yo no tenía tiempo, no era parte del taller, qué sé yo, no era parte de lo que estamos haciendo. Y si yo un día, bueno, le miré el libro, ¿viste? Y me dice, ¿qué te pareció? Decime, que quiero que me digas qué te pareció, decime la verdad. Bueno, entonces yo salgo un poquito afuera con él para hablar de eso con él aparte, y le dije, che, mirá, el libro tiene algunos poemas que me parece que tienen esto de cosa interesante y aquello otra, pero me parece que no está todavía para publicarlo, le digo, ¿no? Porque él me preguntaba eso. Sí. Se ofendió muchísimo. ¿Cómo me voy a decir eso? ¿Quién me creo que soy? No, me decía que ¿quién te crees que sos? Pero a vos, así le hablas a la gente. Pero se fue del taller y a donde sea que iba le hablaba mal de mí a la gente, ¿no? ¿Qué necio? No, por favor. José no es así. José se la banca. Sí, no quiere decir que no haya polémica por ahí. Que haya siempre. Claro, por ahí tenemos opiniones diferentes sobre algo que estamos contando, ¿no? Claro, pero el debate nos enriquece también. Totalmente. Obvio. Totalmente. Y bueno, uno trata de adaptarse, de reflexionar sobre eso, se va a casa pensando. Así que bueno, es un crecimiento continuo. Qué lindo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a romper el hielo de los dos? ¿José o Antonio? Bueno, ya que estamos en la polémica, dale. Voy a tratar de un poema que me parece interesante, ¿no? Pero tiene lo suyo. Te escuchamos, José. Desde acá puedo ver los techos de zinc oxidados. Habitan bajo esas chapas ratones y cucarachas.
Menos mal que no se ven con lo feo que quedan. Desde arriba Villa María se asemeja a una villa miseria. Pero no. Abajo, hombres y mujeres de clase media, impecablemente vestidos, hacen lo mejor que saben hacer. Fingen. Un poema de Gustavo Borges. Sí, claro, qué hermoso, muy lindo. Manera de romper el hielo, ¿eh? Sí, fuerte al medio. Fue. Me gustó, ¿eh? Me gustó esa. Totalmente. Me gustó. Muy picante. Te escuchamos, Antonio. Bien. Era una mañana luminosa y la princesa bajó las escaleras del palacio que daban a la explanada principal. Se detuvo, respiró hondo. Solamente le acompañaba su sombrillita y su bolsito de seda. Bajó 4 escalones más y se internó en los jardines. Caminó entre las margaritas. Se detuvo a mirar el bosque de hibiscus que estallaba de flores. Después caminó alrededor del laberinto y tomó el camino del lago. Cruzó el pequeño puente de madera y aunque el lago estaba rodeado de bancos, eligió sentarse en el pasto. El lago estaba planchado, transparente. Se podían ver los peces de colores que ella misma había sembrado cuando era niña. Y en eso estaba, tranquila, casi levitando, cuando de pronto, en la orilla, se sintió un chapoteo. Una rana. La rana dio 3, 5, 8 saltos y fue a parar a la falda de la princesa. La princesa, una amante de la ecología, con la punta de su dedo índice, la acarició de la cabeza a la cola. Entonces, la rana habló. Yo era un príncipe valiente, fuerte, hermoso, pero una hada mala del bosque me convirtió en esto que soy, una rana asquerosa. Pero vos tenés el antídoto. Un beso tuyo volverá a convertirme en un príncipe y nos podremos casar y tener hijos. Viviremos en el castillo y mamá vendrá a vivir con nosotros, cuidará a los chicos, me cocinarás ricos guisos, me lavarás la ropa y también me la plancharás. La princesa, que era una amante de la libertad, sonrió, con la punta de su dedo índice la acarició de la cabeza a la cola y después con mucha suavidad la puso en la palma de su mano y la metió dentro de su bolsito de seda. Se levantó, como se levantan las princesas, con elegancia, y volvió al palacio por el camino más corto. Esa noche, la princesa se puso un vestido de lentejuelas dorado, sandalias haciendo juego de taco alto, se miró en el espejo, se vio espléndida. Bajó las escaleras que daban al salón principal, le pidió al jefe de mozos que le trajera el mejor vino de la cava, se sentó en la punta de la mesa y le dijo a su criada que le agregara un poco más de salsa a su plato de muslos de rana frita. Muy bueno. Gracias por venir a contarnos estas historias. Y parecía una historia de princesa más, pero no. No, me encantó. Fue para otro lado. Estuvo muy bueno. Le quiero preguntar a Mauro algo parecido a lo que pregunté la semana pasada cuando escuchábamos a los integrantes del taller de escritura. En este caso, cuando un narrador como vos escucha a sus narradores, a sus pollitos, ¿qué le pasa? Bueno, primero que disfruto un montón de escucharlos y ahí voy a aclarar algo porque me encanta escucharlos. Y que eso, como cada quien tiene su manera de contar, es siempre una experiencia diferente. Y quiero decir esto, que el hecho de que alguien venga al taller no siempre quiere decir que cuente, vamos a decir estas palabras un poco molestas quizá, pero vamos a usarlas, que yo cuente mejor, por eso doy el taller. No tiene que ver con eso. A veces puede ser que uno va a un lugar donde de una persona que es como una estrella de eso que hace, pero a veces se da que ir a un taller, sobre todo como lo planteamos nosotros,
es para que cada quien pueda desarrollar eso que trae, porque la manera que tiene de contar Antonio, yo no podría nunca contar así, digamos, ¿no? Como José, tampoco, no podría, por más que lo quisiera, por más que entrenara años y años, porque él tiene su manera, es su manera, y bueno, ahora no están Sandra, Vale, Silvana, que vienen, también tienen su manera, y a mí me encanta escucharlos y admiro cómo cuentan, quiero decir eso, ¿no? Y tienen su manera, su forma, y por supuesto, me encanta escucharlos, no solo del disfrute estético, sino ir viendo año a año cómo van modificando su manera de contar, cómo van afianzando, eso es increíble, los repertorios que van eligiendo, y después lo que significa socialmente, ¿no? Primero para cada uno como persona de ellos contar, pero socialmente llenar la ciudad de cuentos, ir a lugares y llevar historias imaginarias, ¿no? Eso produce un efecto en la comunidad y eso me parece re lindo y me da mucha alegría, obviamente. Sí, y además qué bueno que traigan poetas nuestros también, como recién contaba José, digo, hablando de nuestra ciudad. ¿Vos le llevás un poco esa iniciativa de contar un poco de acá o cada uno lo trae libremente? Cada uno, yo siempre estoy tirando ideas y todo, pero cada uno como es libre. En el caso de José, a mí Borges me encanta y siempre está presente en mis talleres, pero José por su cuenta empezó a buscar a Borges y empezó a llevar cada vez poemas de Borges, quería decir los poemas de Borges, y venían con el libro abajo del brazo, venía el loco que había leído este poema que quería leer, ¿viste? Así que bueno, ahora los anda diciendo, pero por supuesto que está buenísimo leer autores locales y narrar autores locales. No hay tanto, hay más desarrollo de poetas que de narradores en escritura, digo, en Villa María, ¿no? No es que no haya, pero después, aunque hace cuentos o novelas en Villa María, no siempre son... los textos no siempre son como muy adecuados para llevarlo a narración oral, depende del caso. No porque el texto sea malo o bueno, sino porque hay algunos que dan más para la oralidad que otros. Seguro. Pero los poemas, sí. Qué bueno. ¿Escuchamos otra rondita? ¿Les parece? De cuento, de narración. José, ¿qué vas a contar ahora? Bueno, un cuento. Bárbaro. Un cuento que parece para niños, pero bueno, ya les decía yo que podía ser para cualquiera, es decir, en cualquier reunión en que vamos a contar, a mí me sorprende cómo reaccionan los adultos. Los niños, bueno, les gusta, participan, pero los adultos se vuelcan al cuento que uno trae de otra manera, pareciera con otro sentimiento, ¿no? Y por eso me gusta contar, aunque sean adultos, cuentos para niños, ¿no? Bueno, voy con este pequeño cuento. El mono venía muy apurado, saltando de árbol en árbol, tratando de escapar del puma que venía gruñendo atrás de él y estaba muy cerca, muy cerca. De pronto el mono se largó porque adelante de él había un río. Y la respuesta la tuvo ahí. Me salvo solamente si cruzo ese río. Y se metió al agua. Estaba tan fría, pero decidió seguir adelante con ese desafío. Y avanzó un poco más. Pero se le acabó lo bajito. Se hundió en un pozo. Y ahí se dio cuenta de que no sabía nadar. Así que, chapoteando como pudo, pegó la media vuelta y se paró en la playa y dijo: no lo puedo hacer. De pronto vio a lo lejos que algo se acercaba por el río, corriente arriba. Y vio un poco mejor y lo reconoció. Era el yacaré. El yacaré que venía ondulando sobre la superficie. Y se acercó a la costa cuando lo vio. Por supuesto que el yacaré ya lo conocía. ¡Oh, amigo! ¿Cómo le va a usted?, dijo el mono. A mí bien, pero ¿desde cuándo tanta confianza? No somos amigos. Ni se lo piense, cuanto pueda, me lo como. No, pero escúcheme, somos amigos, nos conocemos de hace años. ¿Y usted conoce a mis hermanas? ¿A sus hermanas? Sí, mis hermanas me cuentan que lo conocieron a usted
en un baile. Y se acuerda usted por la sonrisa, por esos dientes tan blancos, tan lindos, por esa piel tan suave, por esos ojos. En fin, se acuerdan de usted. No me diga. ¿En serio? Dijo el yacaré. ¿En serio? Cuénteme un poco más, a ver. Me interesa, me interesa. El mono dice, bueno, pero le propongo algo porque tengo poco tiempo y necesito cruzar al otro lado del río. ¿Por qué no me lleva usted? ¿Se va a animar? Sí, el problema que sea suavecito porque no sé nadar. Así que el mono se subió sobre el yacaré, que se acomodó bien a la orilla, y ahí partieron, suavemente ondulando. El mono iba sobre el yacaré. ¿Y me va a contar o no me va a contar? Sí, tengo 3 hermanas, una es preciosa, tiene un pelo tan suave que todos los días lo repasa, especialmente la cola. Se peina la cola 1 vez, 2 veces. La otra tiene unos ojos y unas pestañas increíbles. El mono trataba de mantener la conversación y el yacaré, cada vez que nombraba alguna de sus hermosuras, sacudía la cola, la sacaba del agua y plaf, plaf, la sacudía. El mono le decía, por favor, despacito que no me quiero caer. Y así fue hasta que llegó a la orilla. Llegó a la orilla y apenas vio que podía saltar a la arena, el mono pegó un salto. ¡Hey!, le dice el yacaré, no se vaya, sígueme contando. Es que vi mis hermanas que iban hacia allá y las voy a ir a buscar para presentársela. Me gustaría mucho porque en una de esas, de entre esas 3, puedo elegir una novia. El mono le dijo, yéndose ya para el lado de la selva, quédese acá, tranquilo, yo voy, la busco y la traigo. Y el mono se fue, para nunca más volver. El yacaré se quedó esperando ahí, a la orilla de la playa, a pleno sol. Del otro lado el puma gruñó con un ruido extraño, parecía más una risa que un gruñido. ¿A usted también le hizo eso? Y se le escapó. ¿Por qué?, dice. Y porque a mí me lo hace siempre, dice. No lo puedo comer. El mono, vaya a saber Dios dónde está. El yacaré, dicen que sigue en la playa, como todos los yacarés, a la hora de la siesta, tomando sol. Colorín colorado. Muy bueno, muy bueno. Mono chamullero. Tal cual. Es que eso pasa, ¿no? Están los fuertes, los que tienen la fuerza, que son rudos, y algunos tenemos solo la palabra para defendernos y para, bueno, tenemos que hacer eso. Sí. Antonio, te escuchamos tu cuento. El cuento es, Sí. El cuento es un cuento popular, es una versión, ya no sé si es una versión de Gustavo Roldán, pero le he modificado tanto a lo largo de las contadas que, bueno, tiene también lo mío como cualquier cuento popular, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, yo el anterior, el de La Princesa, sí, es de un escritor brasilero, Luis Fernando Veríssimo, y se llama Cuento de hadas para mujeres del siglo XXI. Y lo que voy a contar ahora es un microrrelato, una adaptación de un microrrelato de Patricia Nacelo, una escritora cordobesa, que se llama Venganza. Hace muy poquitos días que el circo había llegado al pueblo
y el domador Carlos se acercó al tráiler de la maga y golpeó 1, 2, 3 veces, cada vez con más violencia. La maga Eugenia se asomó a la ventanilla del tráiler y le dijo: Carlos, basta, te dije que no quiero saber más nada con vos, terminala. Carlos se fue más furioso de lo que había llegado, haciendo castigar su látigo contra el piso y contra el resto de los tráilers. La maga tomó su varita, su galera y se dispuso a ensayar. Bajó las escaleras del tráiler, entró en la carpa y se ubicó en el centro de la pista. Cuando Carlos la vio, despechado, furioso, abrió la jaula de los leones y les ordenó atacar. Cuando Eugenia sintió los rugidos, se dio media vuelta y con sumo placer convirtió a cada fiera en un amante. Muy bueno. Muy bueno también, muy bien. Tienen mucho bajadita de línea. Esas narraciones, están buenas, están buenísimas. Claro que sí, están bárbaros. Bueno, gracias por venir. Gracias Gracias por el espacio. Mauro, los talleres estos, ¿cuándo lo dictas? ¿Qué días son? Les digo, Lo de para narración. terminar de responder a Gaby, cortísimo, Sí. les pregunto de paso a ustedes y quienes estén escuchando, no sé si ustedes sabían que todos y todas sabemos contar cuentos, sabemos contar historias. Por eso un taller, como dice Daniel Matos, que es un investigador y narrador oral, en el libro Cómo contar cuentos, él dice que un taller de narración oral no es para enseñarle a la gente a contar cuentos, sino para enseñarle a contarlos mejor. Porque la gente ya sabe, ¿no? Por supuesto hay gente después que se dedica a eso y tiene como una expertise y bueno, eso. Yo por ejemplo que ando viajando, contando cuentos, pero en general todos sabemos y los talleres sirven para desarrollar más eso, ¿no? Y por supuesto cuando uno ve contar a la gente que está en el taller va viendo cómo va desarrollando cada vez más y eso es re lindo. Los talleres, ¿cuándo y dónde? Bueno, estamos ya finalizando, el año que viene retomaremos, pero siempre va a haber, si me siguen en mi Instagram, @MauroGuzmán_, van a ver ahí que yo voy a compartir, pero siempre estoy con los talleres de escritura y de narración oral, que son una vez a la semana, por lo general, ¿no? Lunes y martes los de escritura, y miércoles por la noche los de narración oral, los de cuentacuentos. En el verano voy a estar haciendo algunas cosas especiales, a veces de un ¿Ya tenés encuentro. fechitas, algo de eso? No, porque está todavía todo eso armándose con los espacios y todo, pero me pueden seguir ahí en las redes y voy a ir avisando también cuando vayamos a contar cuentos a algún lado. Bueno, como vinimos acá, y muchas gracias por siempre abrir la puerta a la palabra poética, a las historias. Es muy importante para nosotros estos espacios y esperemos que a ustedes también les sea grato escucharnos. Sí, Nos encanta. Gaby, recién dijiste que éramos los pollitos de Mauro. Muchas gracias por eso. Nunca gallina. ¡Se van! Ahora lo echaba, se van. Está muy bien. Está muy bien, sí, no voy a decir nada un día del aniversario. Vamos, no le falta respeto. No, me salen las plumas por todos lados. Dios, se pone como loco. ¿Cómo es uno? Che, gracias. La verdad que la pasamos muy bien con ustedes. Disfrutamos Podemos mucho. divertirnos, Gracias. podemos hacer estas chances también. La verdad que es muy lindo, Mauro, cuando quieras. Sí. Tenés que comunicar con nosotros y se vienen para cualquier taller. Si querés contar algo vos también, podés acercarte. Ya estamos también cerrando el año, pero todavía queda algo de diciembre, así que si tenés algo en la agenda, nos pasás y lo damos. Muchas gracias. A conocer. Y el año que viene estén atentos, entonces @MauroGuzmán_ para estos talleres. Sí, claro Que van a decir en marzo, abril arrancan. en marzo arrancan, pero voy a estar haciendo otras cosas en el verano, así que también Bien. estén atentos ahí. A lo mejor algunos más cortitos. Sí. Está bueno eso. Tal cual. Está buenísimo. Algunas cosas virtuales también. Bueno, Muy bien. gracias Antonio. No, Gracias gracias a José ustedes. también. Gracias a ustedes. La mejor, amigo. La mejor, para Mauro Guzmán. Vamos a escuchar una banda local ahora un poquito, Bicicleta Imaginaria, haciendo Mandarinas Robadas.